¿Te ha pasado que despiertas a las 3 a.m. sintiendo que hay algo más detrás de ese momento? No es casualidad. En este video te contaré por qué esa hora puede tener un significado especial y cómo podría ser una señal para tu vida espiritual. La hora de las brujas y la actividad espiritual. Este es uno de los temas más controvertidos, y uno que genera bastantes preguntas. Primero, ¿por qué a las 3 de la madrugada? ¿Qué tiene de especial esa hora? A lo largo del tiempo, muchas culturas y creencias han visto esta franja horaria como un momento misterioso, casi como si fuera un momento prohibido en el que lo sobrenatural parece estar más cerca de nuestro mundo. En algunas tradiciones, a este periodo de tiempo entre las 3 y 4 de la madrugada se le llama la hora de las brujas o la hora del demonio, y se cree que es un momento en el que las barreras entre el mundo espiritual y el mundo físico están más débiles, haciendo que las experiencias sobrenaturales sean más comunes. ¿Por qué a esta hora en específico? Hay varias teorías. Algunos dicen que es porque a esa hora, en muchas culturas y religiones, las personas que practican lo oculto realizan rituales o practican hechicería. Otros piensan que es porque, según la Biblia, Jesús murió a las 3 de la tarde, y se dice que el diablo o las fuerzas oscuras imitarían este horario a las 3 de la madrugada como una especie de burla o inversión de lo sagrado. Entonces, se cree que durante esa hora podría haber más actividad demoníaca o espiritual en el ambiente. Lo curioso de esta creencia es que no es algo exclusivo de la religión cristiana o de personas con creencias específicas en demonios y ángeles. Incluso personas que se consideran escépticas o que no creen en lo sobrenatural han mencionado despertar a las 3 a.m. sintiendo un tipo de incomodidad, inquietud o incluso una presencia extraña en la habitación. Hay quienes describen este despertar como un momento en el que sienten una energía diferente o incluso experimentan parálisis del sueño, una condición en la que la persona está consciente pero no puede moverse y a menudo experimenta alucinaciones visuales o auditivas. Esto ha reforzado la creencia de que, a esta hora, algo sobrenatural podría estar pasando, o al menos que es un momento en el que nuestra mente y cuerpo están más sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor. En algunas experiencias personales, las personas relatan que despiertan con sensaciones de temor o que perciben que no están solos en su habitación. Esta sensación de no estar solo, a menudo se describe como un sentimiento de miedo sin razón aparente o como si alguien te estuviera observando. Estas experiencias han alimentado mucho la idea de que a las 3 a.m. es más fácil que se presenten manifestaciones de presencias espirituales, ya sea porque en realidad ocurren o porque nuestro cerebro está en un estado muy susceptible a estos pensamientos. Aparte del temor, hay personas que reportan haber sentido una energía distinta en este tiempo, una especie de presión en el ambiente que les resulta difícil de describir. Algunas teorías espirituales dicen que podría ser una señal de que hay alguna entidad intentando comunicar algo. Los creyentes más fervientes piensan que puede ser una especie de alarma espiritual, para advertirnos de algo importante, como una invitación a orar o pedir protección. Otros, en cambio, consideran que es una manifestación de energías negativas, que buscan perturbar el descanso y crear miedo. Las historias sobre experiencias a las 3 a.m. se han compartido por años, y muchas personas creen que esto no es una simple coincidencia. Dicen que en ese momento el mundo espiritual está más activo y que las entidades negativas, al igual que las positivas, pueden hacerse notar más fácilmente. Quienes creen en los ángeles de la guarda, por ejemplo, mencionan que quizás a esa hora estos seres también están más presentes para protegernos de cualquier influencia negativa que pueda estar rondando. Es importante mencionar que, aunque la hora de las brujas se ha interpretado principalmente desde un ángulo de miedo o amenaza, también hay quienes ven este momento como una oportunidad de conectar con lo divino o incluso como un despertar espiritual. La interpretación de esta hora tan particular varía mucho según la creencia de cada persona. Algunas corrientes espirituales, como el misticismo cristiano, consideran que despertar en este tiempo puede ser una señal de que estamos siendo llamados a una batalla espiritual en oración. Según esta perspectiva, cuando uno despierta repentinamente a las 3 de la madrugada, se le da la oportunidad de orar, de fortalecer su relación con Dios y de pedir protección. Al final, es interesante ver cómo este concepto de la hora de las brujas cruza fronteras y culturas. No solo lo escuchamos en películas de terror o en la literatura, sino que es algo que parece estar grabado en las experiencias personales de muchas personas. Aunque no hay pruebas científicas que indiquen que las 3 a.m. sea una hora sobrenatural, no cabe duda de que para muchos, este fenómeno resulta inquietante. Algunos encuentran paz pensando que es un llamado de lo divino, mientras que otros no logran quitarse la sensación de que, en esa hora, lo desconocido y lo inexplicable están un poco más cerca. Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. Dios despertándote para orar o interceder. Para muchos creyentes, despertar a las 3 de la madrugada no es una simple casualidad o algo sin sentido, lo ven como una señal de que Dios está tratando de comunicarse con ellos o quiere que oren e intercedan. En la Biblia, vemos varios ejemplos de personajes a quienes Dios llama en horas específicas de la noche.
Estos momentos suelen ser descritos como horas de intimidad, en las que uno puede acercarse a Dios sin distracciones ni interrupciones del día a día. Esta idea de que Dios te despierta a esa hora para orar parte de la creencia de que en la madrugada, cuando el ambiente es más tranquilo y el mundo parece estar en paz, el corazón y la mente de la persona están más abiertos a escuchar. Muchos creen que Dios elige momentos como las 3 a.m. para hablar, porque nuestra mente está menos aturdida por las preocupaciones y el ruido de la rutina diaria. Es un tiempo en el que las personas pueden conectarse de forma más pura, sin tantas distracciones, lo que facilita la oración y la meditación profunda. Hay quienes sienten que en estos despertares Dios les da un propósito o les revela algo importante. Puede ser una invitación a orar por ellos mismos, por alguien que necesitan ayuda o hasta por situaciones en el mundo que desconocen. Muchas personas afirman que, al despertar a esa hora, han sentido una especie de peso en su espíritu, como si llevaran una carga o preocupación especial. Dicen que sienten la necesidad de orar por protección, por sanidad o simplemente para expresar gratitud. En este contexto, despertar a las 3 a.m. no es algo negativo, sino más bien un llamado de Dios a interceder. Además, este tipo de despertar también se asocia con el concepto de intercesión. La intercesión es la idea de orar no solo por uno mismo, sino por otras personas, situaciones o necesidades que quizás ni conocemos. A veces, las personas sienten que Dios los despierta con la urgencia de orar por alguien específico, como un amigo, familiar o incluso una situación global. En estos momentos, creen que Dios les ha dado una misión especial, hacer una especie de cobertura espiritual para proteger y ayudar en la vida de otros. Es una práctica común en las comunidades cristianas creer que Dios puede guiarte a orar por algo específico sin que tú conozcas todos los detalles, pero confiando en que tu oración tendrá un impacto. Otra interpretación de despertar a las 3 a.m. es que Dios quiere que tengas un momento de comunión especial con Él. A veces, este llamado no tiene que ver necesariamente con orar por algo o alguien en específico, sino con tener una conversación íntima con Dios, donde la persona simplemente puede abrir su corazón y pedirle dirección. Es un momento de reflexión y de crecimiento espiritual. A través de este tiempo de oración en la madrugada, muchos sienten que encuentran respuestas a sus problemas, paz en medio de sus preocupaciones, y una renovada fe para enfrentar el día a día. Algunos testifican que después de haber orado en la madrugada, sienten que reciben sabiduría para decisiones importantes o consuelo en momentos de dolor. Hay quienes creen que este llamado en la madrugada es un acto de amor de parte de Dios, que te despierta para darte la oportunidad de entregarle tus cargas y preocupaciones antes de volver a dormir. La oración nocturna puede dar paz y calma a quienes pasan por situaciones difíciles, pues sienten que pueden hablar directamente con Dios en un momento de serenidad. Al final, para los creyentes, esta experiencia es vista como un acto de cuidado divino. Dios sabe cuando necesitas fuerzas extra, claridad, o simplemente un recordatorio de que no estás solo. Aunque para algunos, despertar a las 3 de la madrugada pueda parecer molesto o difícil de entender, para muchos creyentes es visto como una oportunidad invaluable de crecimiento espiritual. El llamado divino para reflexión personal. Despertar a las 3 de la madrugada también se interpreta como una invitación de Dios para la reflexión personal. En medio del silencio de la noche, cuando no hay distracciones, muchas personas sienten que es un momento perfecto para conectar profundamente consigo mismos y con Dios. Este llamado no necesariamente busca resolver problemas inmediatos o interceder por alguien más, sino que invita a hacer una pausa y a revisar el camino personal, las decisiones y el estado del corazón. A veces, estamos tan ocupados durante el día que apenas tenemos tiempo para pensar en lo que realmente sentimos o necesitamos. La vida puede volverse tan caótica, tan rápida, que no tenemos momentos para detenernos y evaluar dónde estamos, hacia dónde vamos, o en qué hemos fallado. Despertar en medio de la noche puede ser visto como un recordatorio de que necesitamos tiempo para hacer ese tipo de reflexión, de buscar el equilibrio y de volver a alinear nuestras metas y valores con los de Dios. Algunas personas ven esto como una llamada de atención suave, un momento en el que se les da la oportunidad de examinar en qué están invirtiendo su tiempo y si están viviendo con propósito. Durante estas horas de calma, la mente está en un estado donde los pensamientos son más profundos y menos superficiales. Para muchos creyentes, este tiempo se convierte en una especie de revisión espiritual, un momento en el que Dios permite que las personas piensen en sus acciones, en cómo están tratando a los demás, en si están perdonando, amando y viviendo con fe genuina. Al estar despiertos en este ambiente tranquilo, pueden reflexionar sobre lo que han hecho en su vida y si sus acciones están alineadas con sus valores espirituales. Algunos creen que este llamado divino es una oportunidad para recibir claridad en áreas en las que están luchando. Puede ser una adicción, una relación complicada, una falta de perdón o simplemente una confusión sobre el propósito de vida. Hay quienes han compartido que, al despertar en estas horas y dedicar tiempo a la reflexión y a la oración, encuentran una dirección o una paz que antes no sentían. Es como si el acto de estar despiertos a esa hora fuese una invitación a hacer una limpieza interna y a pedir sabiduría para los próximos pasos.
Además, este momento de reflexión es, para muchos, un espacio para revisar el nivel de fe y conexión que tienen con Dios. A veces, cuando estamos inmersos en la vida diaria, dejamos a un lado la oración, la lectura espiritual o la conexión constante con lo divino. Despertar a las 3 a.m. puede ser una señal de que es momento de reconectar, de recordar por qué creemos lo que creemos y de fortalecer nuestra fe. Es una oportunidad para que cada persona, sin importar qué tan alejada se sienta, vuelva a conectarse con sus creencias y renueve su compromiso espiritual. Este tiempo de reflexión personal también ayuda a soltar el estrés y a encontrar una paz interior que a veces se pierde en el bullicio del día a día. Muchas personas se dan cuenta de que al reflexionar sobre sus vidas a esta hora, pueden poner en orden sus pensamientos y sentirse más en paz consigo mismas. Pueden perdonarse por errores, hacer planes para mejorar y recordar que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. En medio de esa oscuridad y silencio, sienten que pueden hablar con Dios sin miedo, sabiendo que es un espacio seguro donde pueden ser honestos sobre sus miedos, sus errores y sus deseos. Para algunos, este despertar se convierte en una especie de diálogo silencioso con Dios. No se trata solo de orar o pedir ayuda, se trata de escuchar lo que Dios puede estar tratando de decirles. Es común escuchar que, después de despertar en la madrugada, las personas comienzan a notar ciertos patrones, pensamientos o mensajes que parecen repetirse en su vida. Es como si, en ese momento de quietud, fueran capaces de escuchar más claramente las respuestas o señales que durante el día no pueden percibir. Este tiempo también es una oportunidad para agradecer. Muchos, al despertar en estas horas, sienten la necesidad de agradecer a Dios por todo lo bueno que tienen, desde las pequeñas hasta las grandes bendiciones. Al hacer esto, reconocen que, aunque la vida tenga sus desafíos, también está llena de cosas buenas que a veces pasan desapercibidas. Este ejercicio de gratitud en la madrugada les da paz y una perspectiva más positiva al empezar el día siguiente. Para finalizar, el despertar a las 3 a.m. como llamado a la reflexión personal es visto por muchos como una bendición, una pausa en el tiempo que les permite evaluar, agradecer, pedir perdón y encontrar una dirección más clara. Es un momento para volver a enfocarse en lo realmente importante y retomar el camino con una mente y un espíritu más fuertes. ¿Mito o realidad? ¿Es un mensaje espiritual? Despertar a las 3 de la madrugada ha sido interpretado por algunos como un mensaje espiritual directo, mientras que otros lo ven como algo más relacionado con el funcionamiento normal del cuerpo y la mente. Pero, ¿realmente hay algo espiritual detrás de este despertar, o solo es un mito alimentado por creencias populares? Este punto en particular despierta opiniones encontradas. Algunos piensan que es un mensaje de Dios o una señal de algo importante, mientras que otros creen que se debe a factores más naturales. Para quienes creen en lo espiritual, la idea de despertar a esa hora viene cargada de simbolismo. Se dice que Dios o el universo usan este momento de calma para comunicarse, ya que la mente está en un estado más receptivo. En la quietud de la madrugada, sin las distracciones y el ruido del día, las personas están en un estado mental y emocional que facilita la conexión espiritual. Según esta perspectiva, despertar a las 3 a.m. no es un accidente, sino una especie de llamada para que prestes atención a tu vida, a tus decisiones o a algo que necesitas resolver. Para muchas personas de fe, este despertar a mitad de la noche tiene un valor especial. Creen que Dios podría estar enviándoles un mensaje o alertándolos sobre algo que necesita su atención. Esto no necesariamente significa algo negativo, puede ser un recordatorio para orar por alguien, un impulso para tomar decisiones que han estado postergando o una llamada para confiar más en lo divino. La Biblia y otras escrituras espirituales hablan de personajes que fueron llamados a horas específicas para cumplir con algún propósito, y algunos cristianos interpretan que despertarse a esta hora puede ser una forma en la que Dios intenta comunicar algo especial. Sin embargo, otras personas piensan que todo esto podría ser un mito. Dicen que, en realidad, el despertar a las 3 a.m. es solo una reacción del cuerpo. El ciclo natural del sueño tiene varias etapas y, en la madrugada, es común entrar en fases de sueño más livianas. A esa hora, el cuerpo ya ha tenido varias horas de descanso, y algunas personas son más propensas a despertar por cosas como la temperatura, la necesidad de agua o incluso porque su ciclo de sueño está cambiando. Este grupo de personas cree que la interpretación de un mensaje espiritual es solo una manera de dar sentido a algo que, de por sí, ocurre naturalmente. Desde el punto de vista científico, algunos expertos en el sueño señalan que hay explicaciones fisiológicas para despertar a las 3 a.m. El cuerpo tiene su propio ritmo circadiano, una especie de reloj interno que regula el ciclo de sueño y vigilia. A medida que la noche avanza, el cuerpo comienza a reducir ciertos procesos, y puede ser más común despertar en las primeras horas de la madrugada, ya que el sueño se vuelve menos profundo. Según esta perspectiva, lo espiritual no tiene nada que ver, y cualquier mensaje que uno reciba podría estar influenciado más por el estado mental de esa hora que por una intervención divina. No obstante, existe un término medio.
Algunos psicólogos y expertos en espiritualidad creen que, aunque el despertar a las 3 a.m. puede tener una base física, es posible que en ese estado de vigilia y calma las personas encuentren espacio para procesar emociones, problemas o preguntas profundas. Aunque no sea un mensaje, literal, de Dios, el hecho de despertar y sentir una necesidad de reflexión podría venir de nuestro subconsciente, que usa este tiempo tranquilo para ayudarnos a resolver cosas pendientes. De alguna forma, esta perspectiva dice que aunque no sea un mensaje directo de lo espiritual, sigue siendo una oportunidad para escuchar lo que tu interior está tratando de decirte. Además, en el ámbito psicológico, también se ha mencionado que el despertar a las 3 a.m. puede estar relacionado con el estrés o la ansiedad. Las preocupaciones acumuladas a lo largo del día pueden aparecer en la madrugada, y el cerebro podría despertar con pensamientos que nos impulsan a la reflexión o incluso a la oración. Este fenómeno podría confundirse con un mensaje espiritual, ya que la experiencia es tan vívida que uno tiende a pensar que hay algo especial detrás. Es interesante cómo este fenómeno se ha convertido en un tema de discusión entre aquellos que lo consideran un mensaje divino y los que piensan que tiene una explicación más natural. Para algunos, es una oportunidad de escuchar a Dios o conectar con el universo, para otros, es solo un mito o una coincidencia sin mayor relevancia. Al final, cada persona elige la interpretación que resuene más con su propia experiencia y creencias. Lo cierto es que despertar a las 3 a.m., ya sea por razones espirituales o físicas, puede ser una experiencia profunda para quienes deciden interpretarla como algo significativo. La ciencia y el despertar en la noche, explicaciones psicológicas. Desde el punto de vista científico y psicológico, despertar en medio de la noche, especialmente alrededor de las 3 a.m., tiene una explicación lógica y está lejos de ser un misterio. Este fenómeno puede relacionarse con varios factores, como el ciclo del sueño, el estrés, la ansiedad o incluso la alimentación. Aquí te explico algunas de las principales explicaciones de la ciencia sobre por qué es común que las personas se despierten en la madrugada y cómo el cuerpo y la mente reaccionan en este momento. Primero, es importante entender el ciclo natural del sueño, también conocido como el ritmo circadiano, que es el reloj biológico interno del cuerpo. Este ritmo regula nuestras horas de sueño y vigilia a lo largo del día y la noche, y funciona en base a la luz y la oscuridad del entorno. Durante la noche, el cuerpo pasa por diferentes etapas del sueño, fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, la fase en la que soñamos. Estos ciclos se repiten varias veces durante la noche, y es común que, después de unas horas, el sueño sea más ligero y, por lo tanto, el cuerpo esté más propenso a despertarse. Es por eso que muchas personas se despiertan en algún punto entre las 3 y las 4 a.m., ya que para ese momento el cuerpo ha pasado por algunos ciclos de sueño profundo y ahora se encuentra en una fase de sueño más ligero. A esta hora, cualquier estímulo externo, como un ruido o incluso un cambio en la temperatura, puede ser suficiente para hacer que alguien despierte. Desde esta perspectiva, el despertar nocturno no tiene nada de misterioso, es simplemente una reacción natural del cuerpo dentro de su ciclo de sueño. Otro aspecto importante es el papel que juegan el estrés y la ansiedad en el sueño. El cerebro humano tiene una tendencia a procesar pensamientos y preocupaciones en momentos de calma, como sucede durante el sueño. Si una persona está pasando por situaciones estresantes o tiene preocupaciones importantes, es posible que su cerebro aproveche la tranquilidad de la noche para traer esos pensamientos a la superficie. Muchas veces, cuando alguien despierta en la madrugada, puede sentirse repentinamente abrumado por pensamientos sobre el trabajo, las finanzas, la familia o cualquier otro tema importante. Este es un fenómeno conocido como rumiación, que ocurre cuando la mente no puede dejar de pensar en ciertos problemas. Estos pensamientos pueden hacer que sea difícil volver a dormir, y la persona termina pasando varios minutos, o incluso horas, en un estado de alerta mental. Además, la ansiedad puede hacer que el cuerpo libere ciertas hormonas, como el cortisol, que pueden interrumpir el sueño. El cortisol es una hormona del estrés que se libera en situaciones de peligro o presión, y tiene el efecto de mantener al cuerpo alerta. Si alguien está experimentando niveles altos de estrés de forma constante, es posible que su cuerpo libere cortisol incluso durante la noche, lo que podría contribuir a despertar en la madrugada con una sensación de inquietud o ansiedad. La alimentación también juega un papel importante en la calidad del sueño. Comer alimentos pesados o ricos en azúcares antes de dormir puede afectar el sistema digestivo y hacer que el cuerpo tenga dificultades para descansar bien. La digestión requiere energía, y si el cuerpo está ocupado procesando una cena copiosa, es posible que el sueño se interrumpa. Además, el consumo de alcohol o cafeína en las horas previas a dormir puede causar despertares nocturnos, ya que estas sustancias afectan el sistema nervioso y alteran el ciclo del sueño. La cafeína, en particular, bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, una sustancia química que nos ayuda a sentirnos somnolientos. Esto puede hacer que nos despertemos en plena madrugada, sintiéndonos alerta en lugar de somnolientos. También existe una explicación en la variabilidad de la temperatura corporal durante la noche. El cuerpo tiene su propia temperatura interna que va cambiando a lo largo del día.
Generalmente, la temperatura baja en la madrugada, lo que ayuda a mantener el sueño profundo. Sin embargo, si la temperatura del entorno no es adecuada o si alguien duerme con demasiadas cobijas, esto puede hacer que la persona despierte. Por ejemplo, si hace mucho frío en la habitación, el cuerpo puede entrar en un estado de incomodidad que hace que la persona se despierte, ya que la sensación térmica interfiere con el descanso. La parálisis del sueño es otro fenómeno que se experimenta comúnmente en las primeras horas de la madrugada y puede llevar a una sensación inquietante de despertar sin poder moverse. Este es un fenómeno en el que una persona está entre el sueño y la vigilia, y el cerebro sigue en la fase REM, cuando el cuerpo está paralizado para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños, pero la persona ya ha despertado. Al estar en un estado entre dormido y despierto, algunos pueden sentir que hay una presencia o experimentar una sensación de opresión. Aunque muchas culturas interpretan esto como un fenómeno espiritual, la ciencia lo explica como una respuesta del cerebro durante la transición entre las fases de sueño y vigilia. Por último, es interesante mencionar que el hecho de despertar a las 3 a.m. y sentir preocupación o ansiedad también puede estar influenciado por la percepción cultural y las creencias personales. Si una persona cree que esa hora tiene algún significado espiritual, es posible que, al despertarse, interprete la experiencia de manera diferente y sienta que hay algo más detrás. En realidad, muchos de los factores que afectan el sueño tienen explicaciones completamente naturales, pero la manera en que interpretamos estas experiencias también está influenciada por nuestras creencias y cultura. En resumen, para la ciencia, despertar a las 3 a.m. no es necesariamente un mensaje o un misterio espiritual. Factores como el ciclo del sueño, el estrés, la alimentación y las condiciones del entorno son suficientes para explicar por qué muchas personas experimentan este despertar nocturno. Aunque la experiencia puede ser molesta o inquietante, comprender los factores que la causan puede ayudar a reducir la ansiedad que algunos sienten y a mejorar la calidad del sueño. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.